Estamos en nuestro devocional en casa 2026, su historia, nuestra historia, y hoy estamos en el último día de devocional de Génesis. Terminamos ya esta semana de devocionales en el libro de Génesis. Recuerda que estamos estudiando la Biblia cronológica en un año y vamos a dedicarle una semanita a cada libro. En algún momento serán 2 libros y Leo nos ha acompañado en este proceso. Leo, gracias. Bueno, aquí vamos muy emocionados con ver la historia de la Biblia cronológicamente, pero sobre todo ver la historia de la redención del hombre a lo largo de la historia bíblica y bueno, entender el plan mayor de Dios en toda la historia. Leo, estamos en el capítulo 50 de Génesis. No estudiamos los 50 capítulos en estos devocionales, hubiéramos querido, pero llegamos aquí a meditar hoy en el capítulo 50. ¿Cómo es que llegamos al final aquí a José? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, muy bien. Este Génesis tiene la particularidad que tiene 3 episodios, ¿no? Creación, caída de Israel. Génesis 1 y 2 ha sido la buena creación de Dios, creando también al hombre, la corona de la creación, y dándole la tarea de administrar, de cuidar, de multiplicar. Génesis 3, junto con 4, 5, 6, la caída y los estragos de la caída. Cómo la caída daña eso tan hermoso que Dios había creado. El peor episodio de la historia, la entrada del pecado y la muerte. Y ahora a partir de Génesis 12, el plan de restauración, como Dios comienza a restaurar todo, hacer todo un plan para llegar a Cristo, que apunta a Cristo, quien finalmente restaura la relación con Dios y como consecuencia de la relación con Dios, buena relación con los demás que la hemos dañado, buena relación con la creación que la hemos dañado y buena relación consigo mismo. Entonces, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, José, entonces los patriarcas, se habla que puede ser un cuarto patriarca José, y entendemos allí como José, la persona que cierra Génesis, la muerte de Jacob y las palabras de José, y allí vamos a ir a Génesis 50 a partir del verso 15 hasta el 26. Entonces vamos a leerlo. Allí dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Continúa el 21. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esa tierra a la tierra que él prometió en juramento, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Muy bien, muy bien. Aquí se entrelazan dos temas bastante importantes. El primero es un perdón que no se ha recibido, no se ha entendido. Los hermanos de José están preocupadísimos porque seguramente José les va a devolver todo el mal que les han hecho. Recordemos que los hermanos tenían envidia y rabia en contra de José porque tenía una gracia especial de Dios ante su padre y todo esto, y lo venden como esclavo a Egipto. Y luego de muchos años, cuando su padre muere, ellos regresan y está esta escena de perdón. Sí, esta escena de perdón. Entonces están asegurando que por lo menos ahora que su papá ha muerto,
sean tratados bien. Entonces, de alguna manera, y José les dice, antes les haré bien, no hay nada con esto. Pero el otro tema que se entrelaza aquí, bien importante, es cómo Dios encamina lo que parecía mal para bien. Y el versículo 20 es supremamente importante y dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, como el mal que se creía haber hecho, Dios lo encamina y lo cambia para bien, para que haya mucha bendición para muchas personas. Entonces es un tema supremamente importante, cómo el sufrimiento de Josué se cambió para bien, cómo todo el dolor de ser vendido, de ser echado a la cárcel, la vida de José es una vida rechazado por los hermanos, vendido, echado a la cárcel, cómo todo esto Dios le encaminó para que en ese momento muchas personas fueran bendecidas, especialmente con el alimento. Entonces, estos son dos temas grandes en este pasaje. ¿Cómo podríamos pensar en esta historia de perdón, de restitución, de un José que no toma en cuenta el pecado de los otros, a la luz de hoy nuestra, de pensar en nuestros pecados, en la confesión, en cómo es nuestro corazón y también adorar a Dios? ¿Qué vemos de nosotros? Que a eso nos llama la confesión en este devocional en casa, las 4 siglas. Confesión, adoración, súplica y acción de gracias. ¿Cómo podríamos pensar en confesión y adorar a Dios a la luz de ese texto? Muy bien, confesión. Yo creo que acá hay un elemento muy interesante de cómo recibimos el perdón. Realmente parece que estos hermanos no han entendido bien el perdón que les ha otorgado José. A punto de que tienen duda, tienen temor de que José se va a ir en contra de ellos ahora que su padre ha muerto. ¿Cómo recibimos el perdón aún de Dios? Y lo que genera todo esto es culpa. ¿Cómo estamos recibiendo el perdón al punto que a veces no hemos entendido tanto el perdón porque todavía nos sentimos culpables o todavía hacemos culpable a alguien de cosas, ¿cierto? O cómo no hemos perdonado bien. Es hermoso que José antes dice, yo voy a tratar de que ustedes estén bien. Yo voy a garantizar que ustedes bien. Y después más adelante vamos a verlo, Dios cuidará de ustedes. Entonces, ¿qué tal si confesamos eso? ¿Cómo estamos frente al perdón? A veces no perdonamos, decimos perdonar y no perdonamos y estamos todavía culpando. O no hemos entendido tan bien el perdón, aún el mismo perdón de Dios, el mismo perdón de las personas, que todavía hay sentimientos de culpa en nosotros que no nos deja avanzar. Yo creo que sería un tema bastante importante. Y otro tema que se entrelaza allí es cómo renegar frente al sufrimiento. Las cosas, lo que José dice, ustedes creyeron hacer mal, pero Dios lo volteó para bien. Como ese renegar frente a las cosas de sufrimiento, que estamos viendo el momento y no estamos viendo lo que Dios puede hacer con ese sufrimiento. Dios coge el sufrimiento y lo encamina para bien de sus propósitos. Entonces a veces estamos tanto renegando de lo que nos pasa, de lo que sucede, de lo que parece mal, pero no estamos viendo quizás el propósito mayor de Dios o la forma como Dios puede voltear esto para bien, para bendición de muchos. Es lo que hay allí en Génesis para preservar la vida de tanta gente. Entonces creo que hay una forma de confesión allí también. Nuestro renegar, nuestra insatisfacción, nuestro desagradecimiento también a veces frente a cosas. Y adorar, este versículo 20 es clave allí en la interpretación de esto. Adoramos porque Dios es capaz, es tan poderoso de convertir nuestras experiencias tristes, de sufrimiento, de que parecían mal, y los voltea para bien. Para bien nuestro, pero especialmente para bendición de muchos. Adoramos a Dios porque es experto de cambiar el rumbo de la historia, de cambiar lo que parece terrible y de darle un nuevo sabor, un nuevo color. Claro, esa es una muy buena manera de pensar en cerrar este libro en nuestro devocional, porque vimos desde el primer devocional que hicimos, entendiendo que, como se llama el devocional este año, su historia, nuestra historia es, nosotros creemos que las cosas que suceden son casos aislados,
Ujú, cosas que suceden fortuitamente. ujú, Y decimos, mira, tal cosa me está pasando, tal ofensa me hizo esta persona, podría decir José también, mis ujú, hermanos me vendieron, yo no lo merecía. Pero vemos que todo esto parece un tejido. Cuando separamos la mirada de estar inmiscuidos en el problema, nos separamos y vemos, es un tejido de Dios. ujú. Es Dios Entrelazando la configurando la historia. historia. Es Ujú, diciendo, esto me pasó, pero Dios tenía un plan. Yo creí que aquí toda la vida mía se había ido al abismo, pero resulta que no, Dios tenía un plan con esto. Y aquí lo vemos con José, ustedes creyeron. ujú, Y nosotros podríamos decirle a nuestra experiencia de vida lo mismo, como yo creo a veces que todo esto me está pasando por mal, ujú. pero Dios Lo está encaminando, es capaz de encaminarlo para está bien. viendo algo que yo no estoy viendo en medio de eso. Eso, muy bien. Creo que otro tema de adoración, versículo 24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes. Y lo repite en el versículo 25. Dios ciertamente los cuidará de ustedes y llevará mis huesos de aquí. José tiene muy claro quién es Dios, cuál es su papel y cuál es el papel de Dios. O sea, José está diciendo, aquí el punto no soy yo voy a morir. El punto es que Dios los cuidará a ustedes. Adoramos al Señor porque al final no se trata de personas en la historia, se tratan de Él, de Él. Y tenemos que adorar a Dios porque José nos muestra un tipo de Cristo. Y mucha atención con esta comparación. José fue amado por su padre. Cristo fue amado por su padre. Este es mi hijo en el cual me complazco. José fue odiado por sus hermanos. Cristo, Jesús, fue odiado por Israel, los israelitas, por los religiosos de la época que debían apoyar al Mesías, lo rechazaron. José fue rechazado como Señor por sus hermanos. Cristo fue rechazado como Cristo por los de su propio pueblo. los de su propio pueblo. José fue vendido por dinero. Jesús fue vendido por dinero. José fue condenado a pesar de su inocencia. Cristo fue condenado a pesar de su inocencia. José fue levantado de la humillación a la gloria allá a Israel. Cristo fue levantado de la humillación a la gloria por el Padre. Y a José lo que pensaron hacer mal, Dios lo usó para bendecir a muchas familias. A Jesús, cuando todos pensaron que lo llevamos a la muerte, lo matamos, lo destruimos, este era lo que se necesitaba para vencer la muerte, vencer el pecado, vencer la enfermedad, y ahora es para bien. José bendijo muchas familias de la tierra, para preservar la vida de muchas familias de la tierra. En Cristo hay perdón y redención para muchas familias de la tierra. Entonces, José nos muestra un tipo de Cristo. Podemos ver a Cristo en la figura de José. ¿Qué más que adorar a Dios? Porque está anticipando a Cristo, nos está mostrando a Cristo por medio de José. ¿Quieres orar? Bueno. Ay, Señor, tenemos que confesar, Dios, que a veces no sabemos perdonar, ponemos cargas que no son, o nos ponemos cargas que no deben ser. La culpa que martilla nuestro corazón, la culpa que no nos deja vivir, o la culpa que le ponemos a otros, sin entender que el perdón aún nos lleva a bendecir a aquel que nos ha ofendido, a procurar el bienestar de aquel que nos ha ofendido, Señor. Te confesamos, Señor, que a veces renegamos tanto por las cosas que nos pasan. En medio de nuestros sufrimientos tenemos tanta desesperación y pecamos con nuestras palabras, con nuestros actos. Ayúdanos a ver cómo tú tomas ese sufrimiento y lo encaminas para bien de tus propósitos. Ayúdanos a entender que tú sabes más que nosotros, que tienes el control aún de los momentos en que sufrimos. Y te adoramos, Señor, te adoramos porque tú eres el Dios experto de tomar el sufrimiento y convertirlo en bendición para nosotros y para muchos. Tú eres el experto de cuidarnos, como decía José, Dios los cuidará. Te adoramos, Señor, porque tú tienes el cuidado de nosotros como tu pueblo, de la historia, Señor. Te adoramos, Señor, porque José es un tipo de Cristo y nos muestra cómo, a pesar de ser rechazado, de ser vendido, de ser odiado, de ser condenado,
tú usaste todo este mal para bendecir las familias de la tierra. Aquí se cumple lo que se había dicho en Abraham, en tu simiente van a haber bendición para las familias de la tierra. Se cumple en José y en Cristo como tipo de José, Señor. En José como tipo de Cristo. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Confesamos nuestro pecado al corazón y te adoramos, porque tú has sido un Dios bueno. Amén. Continuamos con nuestro devocional en casa. Ya volvemos con súplica y acción de gracias. Oh Dios, al comienzo del tiempo, creaste con solo hablar. Conforme a tu imagen formaste a la humanidad. Y cuando tu bien rechazamos, esclavos de la necedad, sabías que Cristo por sangre nos iba a salvar. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Continuamos con nuestro devocional en casa. Leo, pensemos en qué pedirle a Dios. Hemos leído la historia de este reencuentro de José y sus hermanos. Estos le piden perdón diciéndole casi como muy parecido a la historia del hijo pródigo, del padre amoroso, como no, antes no nos mates, yo sé que no, nos merecemos lo peor, pero él lo que hace es decirles, no, yo les voy a hacer el bien y los voy y estarán bien conmigo y les haré bien y Dios los cuidará. ¿Cómo este texto nos puede ayudar a pedirle a Dios algo que nos haga falta? Yo creo que la súplica está allí en el versículo 21. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. El ofendido, el vendido, el rechazado, está diciendo, al que le hicieron el mal, está diciendo, no teman, antes yo proveeré para ustedes y para sus hijos. No solamente para ustedes, sino para su generación. Y los consoló y les habló cariñosamente. Yo creo que mucho de la súplica allí es, Señor, danos el corazón de José de perdón, donde olvidamos a los que nos dañan y donde somos capaces de hacer el bien, de proveer el bien, de antes tratar de hacer algo para el bienestar, para mayor bienestar. Y que también nos ayude a ver los propósitos de Dios en medio de los momentos de sufrimiento, de tristeza. Cómo poder ver, cómo poder suplicar y decir, Señor, muéstrame el bien, ¿para qué vas a usar esto que me estás permitiendo pasar? ¿Para qué vas a usar esto? Y poder suplicar a Dios más en el bien que va a hacer de nuestro sufrimiento que en la tristeza, en la rencilla del mal que estoy viviendo, de los sufrimientos. Yo creo que puede ser por ahí la súplica. Y bueno, acción de gracias. ¿Qué tal si un ánimo para esta semana es buscar a quien debo pedir perdón o a quien debo perdonar? ¿Qué tal si nos llevamos como desafío de decir, Señor, acá hay una historia linda de perdón, aquí hay una forma de redimir el daño que he recibido o el daño que he hecho? Y se redime con el perdón. Se redime con ir a buscar a alguien y decir, mira, perdóname o te perdono. Y Dios está usando esto para su gloria. Hay una frase aquí muy hermosa que dice José en el versículo 19, cuando ellos le dicen, haz de nosotros tus siervos. Como que con eso nos conformamos. Haga con nosotros lo que quiera. Sí, y él en el 19 les dice, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Uf. Sí. Es una actitud que dice, el juicio en esta vida, en las relaciones, le pertenece a Dios. Pertenece a Dios, sí. No es mi trabajo darle justicia a la gente. Y muy interesante que José no actúa con la indiferencia. José actúa con el bienestar hacia ellos. Y en estos asuntos de perdón, de perdonar o pedir perdón, muchas veces le dice, yo te perdono y hay una indiferencia.
cómo poder vivir con el perdón que no genera culpa, que no está culpando más a nadie, sino está olvidando, y que antes en las posibilidades nuestras está generando bienestar. Esto es una cosa de otro mundo, hermano. Sí, aquí se expresa directamente el Evangelio. Es uno ver a Jesús diciendo, tú me has hecho mal a mí. Por tus pecados fui crucificado, pero yo No te estoy preocupes, para darte vida. No tienes nada de culpa, no te preocupes, hermano, no tenga temor. Yo antes les traigo vida, les traigo ¿Qué beneficios. parece si oras y Qué lindo. bueno, vamos cerrando? Oh Señor, suplicamos a ti, Dios, que nos ayudes a perdonar. Nos ayudes a tener un perdón al estilo de José, que olvida, que dice no tenga temor, que dice antes yo proveeré para ustedes y para su familia. Un estilo de perdón que dice no me compete a mí hacer justicia, le compete a Dios. No estoy yo en el lugar de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón que se desprende, ese corazón que entiende el Evangelio, que entiende que gracia hemos recibido, Señor, y que podemos dar igualmente perdón y bondad a otros, Señor. Ayúdanos a ver el plan más allá de nuestro propio sufrimiento y a ver cómo tú encaminas, cómo tú volteas todo para el bienestar de tu pueblo, para bendición de muchos, para tu gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, danos la fuerza en este día y en esta semana para ir y buscar y perdonar o pedir perdón. Genera esa transformación en sus corazones a la luz de este pasaje. Una transformación que nos lleva, Señor, a actuar, a vivir la palabra, a perdonar sin tener deudas, sin generar culpa, a no ponernos en el lugar de Dios, de juicio, de jueces, y aún no tener indiferencia, sino antes buscar el bienestar de aquellos que nos han hecho daño. Qué lección la de José, que dice, no se preocupen, ustedes que me ofendieron, ahora yo les traigo beneficios para ustedes y su familia. Permítanos tener ese corazón y en esta semana poner en práctica el perdón. A ti la gloria, Señor. Amén. Leo, muchas gracias. Gracias por esta semana, hermano, de acompañarnos en este devocional, por compartir con nosotros lo que el Señor ha venido hablando a tu corazón a través de este libro. De verdad, gracias. Bueno, esperamos seguir la próxima semana con el siguiente libro y seguir viendo la historia y el plan de redención a lo largo de la narrativa bíblica, de la historia bíblica, de su historia, que es nuestra historia, y poder ver a Cristo en todas las Escrituras. Te recordamos que puedes adquirir esta agenda en la sede de Redil Estadio, su historia, nuestra historia. Aquí puedes tomar notas de lo que miramos en los devocionales, de los episodios de los que hemos hablado. Toma un tiempo para suscribirte al canal de YouTube de Redil Estadio. También te invitamos a que tomes el link de este video y lo compartas con otras personas. Si estos devocionales han sido de bendición para ti, para otras personas también. Creemos que la palabra del Señor traerá bendición y vida eterna. Este es el Devocional en Casa 2026. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.